¿Alguna vez te has sorprendido pensando, mejor dejarlo pasar, no vale la pena discutir, soy más grande que esto? ¿Cuántas veces has tragado las palabras correctas, la respuesta necesaria, los gritos atorados en tu garganta solo para evitar un conflicto? Bueno, voy a decirte algo que quizás duele escuchar. Cada vez que haces esto, te traicionas a ti mismo. Vivimos en una cultura que venera una paz superficial. Desde pequeños nos enseñan que no confrontar es señal de madurez, que ser educado significa callar cuando algo nos molesta, que elegir el silencio es ser superior. Pero es una mentira. Nietzsche lo vio con brutal claridad. Él entendió que gran parte de esa virtud que cargas no es más que miedo disfrazado. Miedo al conflicto. Miedo a perder el amor o la aprobación de los demás. Miedo a ser visto como difícil, agresivo o egoísta. Pero te lo digo claro, mientras vivas para complacer y evitar conflictos, estarás condenado a tragarte tu propia ira. El filósofo llamó a esto moral de esclavos, un conjunto de valores creados por los impotentes, por los resentidos, aquellos que no pudieron reaccionar y aprendieron a esconderse tras una fachada de humildad y sumisión. Y lo peor es que esto se ha convertido en la norma, en un modelo de comportamiento. Hoy crees que estás siendo bueno, cuando en realidad te estás permitiendo ser dominado. Detente y piensa. ¿Cuántas injusticias has tolerado solo para mantener la armonía? ¿Cuántas veces te has quedado callado cuando sabías que debías hablar? ¿Cuántas veces has tragado ofensas, humillaciones, faltas de respeto, todo en nombre de la paz? No estoy aquí para decirte que debes andar peleando con todos. No se trata de eso. Se trata de reclamar tu derecho a existir con dignidad. Porque te lo digo claro, si no aprendes a enfrentar el conflicto, este te devorará por dentro. El resentimiento se acumulará y, un día, ya no podrás soportarlo más. Entonces, o explotarás de la peor manera o caerás en la apatía, convencido de que ser bueno significa ser inofensivo. Pero la naturaleza ofrece una salida, una filosofía que te invita a romper este ciclo de sumisión, que te muestra cómo el conflicto, lejos de ser un enemigo, puede ser un camino hacia tu liberación. En este video, profundizaremos en las ideas de Nietzsche sobre el miedo a la confrontación. Entenderás cómo esta moral de esclavos sigue moldeando tu vida hoy y, lo más importante, cómo superarla. ¿Estás listo para escuchar algunas verdades incómodas? Entonces quédate hasta el final. Lo que descubrirás aquí podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo y a ti mismo. ¿Por qué le temes tanto al conflicto? Para entender por qué le temes al conflicto, debes ir más allá de tus experiencias personales y adentrarte en la historia moral de la humanidad. Y nadie lo hizo con más crudeza que Friedrich Nietzsche en la genealogía de la moral. Nietzsche revela un proceso brutal. Los valores que llevas hoy, esos que consideras buenos, no surgieron de la nobleza del espíritu, sino de la impotencia, el resentimiento y la necesidad de los débiles de defenderse de los fuertes. Imagina una época en la que la fuerza era la ley. Los hombres nobles, los guerreros, no se disculpaban por su voluntad de poder. Dominaban, imponían límites, buscaban afirmarse en el mundo. Su moral era activa, afirmativa. Lo bueno era lo que reflejaba fuerza, coraje, grandeza, autosuficiencia. Pero había otros, los débiles, los resentidos, incapaces de ganar en el juego del poder, sin la fuerza para imponer su voluntad. Solo les quedaba un recurso: voltear el juego al revés. ¿Cómo? Creando una nueva moral basada en la inversión de valores. Lo que antes era bueno, fuerza, orgullo, coraje, pasó a verse como malo, como pecado. Lo que antes era debilidad, sumisión, obediencia, humildad, se elevó a virtud. No por un genuino deseo de bondad, sino por necesidad. Fue un acto de supervivencia. Nietzsche llama a esto moral de esclavos. Una moral creada no desde la vida vibrante, sino desde la negación de la vida. Un sistema de valores que glorifica la retirada, la renuncia,
la pasividad, como si fueran elecciones superiores, cuando en realidad son defensas inconscientes contra la incapacidad de actuar. Y podrías pensar que todo esto es cosa del pasado, pero no lo es. Esta moral sigue viva. Moldea la educación que recibiste. Está en las frases que escuchaste desde niño. No respondas. No discutas. Sé amable. No causes problemas. Desde pequeño, fuiste condicionado a asociar la confrontación con el mal y la sumisión con la virtud. Cada vez que te callas, bajas la cabeza o evitas un conflicto para mantener la apariencia de armonía, estás siendo gobernado por esta moral de esclavos. Pero atención, esto no significa que seas débil o sumiso por naturaleza. Significa que te enseñaron a creer que ser fuerte, afirmar tu voluntad, imponer límites, todo eso estaría mal. Fuiste adoctrinado para creer que ser bueno es ser inofensivo. El resultado, un patrón psicológico que atrapa a millones de personas. Miedo a la confrontación, miedo a tomar una postura, miedo a reclamar tu propio poder. Te convences de que eres maduro por evitar conflictos, cuando en realidad es el miedo el que te paraliza. Y cuanto más huyes, más fuerte se vuelve la moral de esclavos dentro de ti. Pero hay otro veneno en este proceso. La ira que reprimes no desaparece. Fermenta dentro de ti. Se transforma en resentimiento. El resentimiento. El veneno silencioso. Nietzsche fue un maestro en diseccionar el alma humana, y pocas veces su análisis fue tan despiadado como cuando describió el funcionamiento del resentimiento. En La genealogía de la moral, explica que el resentimiento surge cuando un impulso vital, el deseo de actuar, de afirmarse, de imponer la voluntad, se frustra y no puede manifestarse. Pero esa energía no desaparece, se vuelve hacia adentro y, en lugar de transformarse en acción, se convierte en veneno. El resentido es aquel que querría actuar, pero no se atreve. Querría enfrentar al agresor, pero no lo hace. Querría reclamar su espacio, pero teme las consecuencias. Entonces, reprime esa fuerza y comienza a construir una narrativa moral para justificar su pasividad. Soy mejor porque no reacciono. Soy más noble porque perdono. Soy superior porque no me rebajo a discutir. Pero todo esto es una mentira. Detrás de ese discurso de superioridad moral hay una ira no reconocida, una frustración no procesada, una impotencia que pudre el alma. Y lo sientes, aunque no lo admitas. Cada vez que te quedas callado ante una ofensa y luego pasas horas rumiando lo que podrías haber dicho, eso es resentimiento. Cada vez que ves a alguien abusar de tu buena voluntad y en lugar de afirmarte, solo acumulas amargura, eso es resentimiento. Cada vez que finges estar en paz pero sientes un rencor creciente por no poder defender tus límites, eso es resentimiento. Nietzsche nos advierte, el resentido no es solo una víctima, es cómplice de su propia prisión. Al no confrontar el conflicto cuando es necesario, alimentas este veneno dentro de ti y con el tiempo te destruye. El resentimiento crea un círculo vicioso. Cuanto más huyes de la confrontación, más resentido te vuelves. Cuanto más resentido eres, menos valor tienes para confrontar. Y así, te hundes poco a poco en un estado de amargura y autocompasión. Lo más trágico, muchos se acostumbran a esta condición y comienzan a definir su identidad alrededor de ella. Se convierten en mártires voluntarios, orgullosos de su supuesta bondad, cuando en realidad son prisioneros de su propio miedo. Pero Nietzsche no creía que estemos condenados a este destino. Hay una salida, un camino de transformación profunda. Y eso implica cultivar la voluntad de poder, la capacidad de afirmar tu existencia sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. La voluntad de poder, romper las cadenas. Nietzsche no fue solo un crítico de la moral esclava, también nos dejó un camino de liberación. La clave está en uno de sus conceptos más poderosos, la voluntad de poder. Este concepto ha sido malinterpretado a lo largo de la historia.
Algunos lo redujeron a un simple deseo de dominar a otros, pero es mucho más profundo. La voluntad de poder es el impulso fundamental de la vida. Todo lo que vive quiere expandirse, afirmarse, crecer, superar sus propios límites. Es la fuerza que impulsa a la semilla a romper la tierra, al cachorro a explorar el mundo, al ser humano a crear, conquistar, trascender. Pero la moral de esclavos intenta sofocar esta voluntad. Te dice: no afirmes tu deseo, no destaques, no confrontes, no seas peligroso. Quiere que te conformes con un lugar pequeño, inofensivo, controlable. Cuando reprimes tu voluntad de poder, no desaparece, se corrompe, se convierte en resentimiento, en pasividad, en autocompasión. Recuperar tu voluntad de poder significa reconectar con esa fuerza vital que te enseñaron a temer, abandonar la ilusión de que la virtud está en la sumisión, aceptar que la vida es conflicto y que la confrontación consciente es un acto de afirmación, no de violencia gratuita. ¿Cómo hacerlo? Primero, reconociendo que el miedo al conflicto no es una virtud, es un vicio que heredaste y ahora debes superar. Segundo, empezando a tomar postura en las pequeñas cosas. Aprende a decir no, aprende a poner límites, reclama el derecho a existir plenamente. Tercero, cultivando el coraje para enfrentar los conflictos inevitables de la vida con conciencia y presencia. No para destruir al otro, sino para afirmarte en el mundo. La voluntad de poder no se trata de oprimir, sino de dejar de ser oprimido. Se trata de vivir con integridad, con la columna recta, con el alma libre. Pero Nietzsche sabía que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un proceso profundo, un renacimiento interior. Y para explicar este proceso, nos dejó una de las metáforas más brillantes de la filosofía: las 3 transformaciones del espíritu: el camello, el león y el niño. Las 3 transformaciones del espíritu. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe las 3 metamorfosis del espíritu: el camello, el espíritu que carga; el león, el espíritu que dice no; el niño, el espíritu que crea. No es una metáfora cualquiera, es un mapa existencial, un camino hacia la liberación. Primero, el camello, el espíritu que carga. El camello es el espíritu que soporta pesos. Se dobla bajo las expectativas de los demás, bajo las normas sociales, bajo las obligaciones morales impuestas por una cultura que venera la pasividad. Te dicen: debes ser obediente, debes ser humilde, debes tragar tu ira, debes evitar la confrontación. Y el camello lo acepta todo. Es fuerte en su capacidad de aguantar, pero esta fuerza es estéril. Es la fuerza de la resignación, no de la creación. Peor aún, el camello se enorgullece de su propio sufrimiento. Cuanto más se somete, más cree que es virtuoso. Esta es la etapa en la que vive la mayoría de la gente, y quizás te reconozcas en ella. Pero Nietzsche no nos deja ahí. El león, el espíritu que dice no. Llega un momento en que el espíritu del camello se revela. Ya no soporta el peso de las mentiras que carga. Desea libertad, desea afirmarse. Y para eso, debe convertirse en león. El león es la figura del espíritu que aprende a decir no. No a las imposiciones externas. No a la moral de esclavos. No a los roles sociales que lo disminuyen. El león es la encarnación de la voluntad de poder despierta. Pero atención, el león no busca destruir por destruir. Su lucha es por espacio, por un territorio interior donde pueda existir con autenticidad. Para conquistar este espacio, el león debe enfrentar al más grande de todos los dragones, el dragón del tú debes. Este dragón brilla con 1000 escamas y en cada una está escrito un mandamiento. Debes ser manso, debes ser sumiso, debes evitar el conflicto,
Derribar este dragón requiere coraje. Tendrás que enfrentar miradas de desaprobación, críticas, rechazo, la culpa que internalizaste desde niño. Pero esta es una lucha necesaria, porque solo cuando aprendes a decir no de manera genuina y consciente, te liberas de la prisión de la sumisión. Tercero, el niño, el espíritu que crea. Y entonces llega la última metamorfosis, el niño. El niño es el espíritu renacido, libre del peso del camello, libre de la necesidad defensiva del león. Ahora, el espíritu es creador. Ya no vive reaccionando, sino creando. Crea sus propios valores. Elige dónde someterse y dónde rebelarse. Vive con ligereza, autenticidad, alegría. En esta etapa, el conflicto deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de creación. Ya no buscas derrotar al otro, sino afirmarte según quien realmente eres. Este es el verdadero renacimiento que Nietzsche propone. Pero para llegar allí, necesitas pasar por el fuego de la confrontación. Necesitas cruzar el desierto del rechazo y la duda. Necesitas romper, de una vez por todas, con el miedo que te mantiene encadenado. Conclusión: dejar de ser cómplice. Ahora que has llegado hasta aquí, es hora de enfrentar una verdad incómoda. Tu silencio tiene un precio. ¿Cuántas veces te has dicho, mejor me callo, no vale la pena, no cambiará nada, es mejor dejarlo pasar? Pero la realidad es esta. Cada vez que eliges el silencio ante una injusticia, no estás siendo neutral. Estás reforzando el comportamiento que te oprime. Estás enseñando al mundo que aceptas que te traten así. Estás permitiendo que los patrones de dominación, abuso y falta de respeto sigan existiendo. Nietzsche lo vio claro. Una moral construida sobre el miedo no lleva a la paz, lleva a la degeneración del espíritu. Cuando te callas para evitar conflictos, no construyes una vida mejor, construyes una tumba para tu voluntad. Y no te engañes, el mundo lo nota. La gente percibe cuando tienes miedo de afirmarte, y quienes actúan de mala fe se aprovechan de eso. El silencio que crees que te protege, en realidad te expone. Cada límite no dicho es una invitación a que lo crucen. Cada verdad no pronunciada es una oportunidad para que la mentira se instale. Nietzsche nos enseña que una vida auténtica requiere coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición al actuar incluso cuando el miedo está presente. El conflicto, cuando es necesario, es el campo donde se afirma la integridad. Es donde demuestras a ti mismo y al mundo que tienes columna vertebral, que tienes valores, que tienes límites. Así que la próxima vez que sientas el impulso de callar, pregúntate, ¿realmente estoy siendo sabio? ¿O solo estoy siendo cobarde? Esta pregunta, si se hace con honestidad, puede cambiarte la vida. Porque convertirse en quien eres no ocurre en el silencio complaciente. Ocurre en la afirmación valiente de tu propia existencia, la confrontación necesaria, el conflicto inevitable. No fuiste hecho para ser un camello eterno, cargando el peso de los demás. Dentro de ti está el león, que dice no. Dentro de ti está el niño, que crea. Tienes la fuerza para romper las cadenas, pero requiere acción, y requiere que empieces ahora. Si este video resonó en ti, si alguna parte de él te hizo sentir algo, quiero que comentes abajo, elijo dejar de callarme. Escríbelo, porque poner esta decisión en palabras es el primer paso para hacerla realidad. Y no te detengas aquí. Continúa el viaje. El próximo video es igual de importante. Te ayudará a profundizar en este proceso de transformación que has comenzado. Nos vemos allí.